Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la procrastinación. Este fenómeno tan conocido y tan problemático para muchas personas, que es un hábito de conducta muy difícil de poder a veces revertir, ¿sí? De poder modificar. Hoy vamos a intentar definirlo, vamos a intentar diferenciar qué es procrastinación de qué no lo es, cómo funciona, ¿sí? Y finalmente poder dar algunas estrategias de afrontamiento basados en una psicología científica. Así que bueno, si se animan hasta quedarse al final del video, a lo mejor descubran algo nuevo. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación podría ser definida como el hábito de postergar que tienen muchas personas. Particularmente, este hábito de postergar se vuelve problemático cuando esa postergación conlleva a un conjunto de consecuencias que pueden ser perjudiciales para esa persona, ¿sí? Es decir, no es solo postergar, sino que implica algo perjudicial. Y puede ser perjudicial por muchas razones. Por ejemplo, podría ser por tener que terminar haciendo todo a último momento y no dedicarle el tiempo necesario a la tarea. Otra razón podría ser porque conlleva a evitar de manera indefinida tareas que son importantes para la persona. Otra razón podría ser que tiene algún tipo de consecuencia perjudicial por los plazos vencidos de la ejecución de esa tarea. Por ejemplo, si tengo que hacer la liquidación de impuestos y procrastino constantemente, que se me venzan los plazos puede ser altamente perjudicial. Si tengo que dar un examen y ya llego a la fecha límite, que se me venza el plazo para dar ese examen puede ser perjudicial para mí. Bien, otra razón podría ser que reduce el desempeño de la persona en relación al desempeño que podría tener si no postergara. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que el hecho de tener que hacerlo a último momento, porque posterga constantemente, puede hacer que su desempeño empeore, pero no porque sea malo su desempeño, sino porque hay una cuestión también de tiempo necesario que esa tarea requiere para la realización. Bueno, cuando hablamos de procrastinación tenemos que entender lo siguiente. No hablamos de personas que carecen de tiempo real, ¿sí? Es decir, una persona que no llega a hacer las cosas no está procrastinando, ¿sí? Es decir, a veces hay personas que no tienen el tiempo para la realización de una tarea, ni tampoco nos vamos a referir a personas que reprograman una tarea, porque algunas personas refieren como procrastinación al hecho de no haber llegado con algo y haberlo pasado para hacer en otro momento. Y esto no necesariamente, tiene que haber una cierta recurrencia de la conducta para poder hablar de una procrastinación. Entonces, no clasifican dentro de la procrastinación personas que no tienen tiempo real, ¿sí? Porque están a lo mejor muy atareadas. No clasifican dentro de la procrastinación personas que reprograman sus actividades, ¿sí? Alguna vez, sino aquellas que postergan de manera constante y esta postergación los lleva a algún tipo de consecuencia negativa o algún tipo de perjuicio personal, ¿sí? Ahí hablamos de procrastinación y principalmente de un fenómeno que a lo mejor requiere cierta atención. Bien, bueno, avancemos un poco más. Vamos a intentar hablar sobre las causas que tiene este fenómeno. En general, cuando se habla de la procrastinación, tenemos un problema, que en general se toma esto como causa, ¿no? La persona procrastina, por eso no hace las cosas. Y esto es un error garrafal, es un error muy típico, ¿sí? La procrastinación no es la causa de no hacer las cosas. No hacer las cosas es la procrastinación en sí misma, ¿sí? Es un fenómeno observable en algún punto, ¿sí? Y ese fenómeno tiene diversos factores por los cuales puede verse. Por ejemplo, hay personas que procrastinan por miedo, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, una persona tiene miedo a encarar una tarea nueva y que le salga mal, pongamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, la procrastinación tiene la función de evitación. En realidad es una evitación de esa tarea para no sentirse mal.
Otros lo hacen a lo mejor por falta de ganas, como ocurre en una persona con depresión, que empieza a procrastinar cosas que tiene que hacer simplemente porque no siente motivación a hacerlo. En este caso vamos a decir que la procrastinación en algún punto tiene la causa en la falta de ganas para realizar las cosas que la persona tiene. En fin, podríamos continuar así, pero lo que se entiende es que las causas pueden ser diversas y dar lugar al mismo fenómeno. Es decir, hay personas que postergan por una razón y hay personas que postergan por otra. El fenómeno es el mismo, observable en tanto forma, pero en tanto función puede variar. Ahora, avancemos un poco más, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo o del pensamiento, algunas personas procrastinan debido al perfeccionismo excesivo, ¿no? Son lo que se conoce como perfeccionistas desadaptados. Si les interesa un poquito más sobre este tema, le hemos dedicado un video y les sugiero que lo vean porque el perfeccionismo correlaciona muy fuertemente con la procrastinación, ¿sí? Les voy a dejar acá arriba el enlace para que lo puedan ver. ¿Por qué decimos que muchas personas procrastinan debido al perfeccionismo excesivo? Porque buscan el momento perfecto constantemente para realizar las acciones. Cuando tenga todas las herramientas, por ejemplo, voy a permitirme hacer lo que tengo que hacer. Cuando sepa concretamente y no tenga ninguna duda de cómo hacerlo, me voy a permitir hacerlo. Es decir, como ese momento nunca ocurre, nunca lo realizan, ¿sí? En cambio, desde el punto de vista más del contexto, también otra cosa que puede llevar a procrastinar, ya no del pensamiento, sino del contexto, es que la persona se vea fuertemente influida por estímulos disponibles que sean más atractivos que la tarea que tienen que hacer, ¿no? Que estímulos que anticipen algún tipo de conducta más atractiva. Por ejemplo, tener el celular cerca a la persona puede serle más atractivo porque le permite anticipar que podría ver a lo mejor videos en YouTube, ¿sí? Y eso, digamos, termina siendo más potente que a lo mejor ponerse a estudiar, ¿sí? Es decir, constantemente están compitiendo ciertos estímulos. Si tengo que estudiar, tengo el libro delante y tengo el celular al lado, son dos estímulos que están compitiendo. Y uno supone, es un estímulo que anticipa una respuesta, una conducta, llamémosla, y el otro anticipa otra. Una es leer y el otro es ver videos, ¿sí? Una es más atractiva que la otra, una tiene una recompensa a corto plazo más inmediata que la otra, porque un libro me puede llevar días en terminar de leerlo para poder tener algún tipo de recompensa y comprenderlo. Ver un video tiene una recompensa inmediata, por lo tanto tiene un peso mucho mayor. Cuando estos estímulos están disponibles ambos en un mismo momento y en un mismo contexto, digamos que lleva a la persona a realizar una conducta y abandonar la otra, lo que comúnmente conocemos como postergación o procrastinación. Avancemos un poco más. Lo que les quiero transmitir es que la procrastinación es un fenómeno observable y que no tiene solamente una causa, sino que tiene diversas causas. La procrastinación no es una causa en sí misma, es el fenómeno observable, la conducta observable de postergar. Es un conjunto de problemas en relación a la realización de algún tipo de tarea y al abandono o el no inicio de la misma, ¿sí? Básicamente es eso la procrastinación. La procrastinación en sí tampoco es una patología, esto es importante remarcarlo. Es simplemente un fenómeno clínico observable y que puede llevar a problemas en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el trabajo hay personas que procrastinan o postergan entregar informes. En la pareja hay personas que postergan constantemente a lo mejor un viaje con la pareja porque quieren tener todo perfecto, todo ordenado, todo planificado y ese viaje nunca llega y termina trayéndoles problemas en su área amorosa. En el estudio, este es bien típico, en el estudio o en la carrera profesional, personas que a lo mejor
procrastinan dar exámenes, ¿no? Bueno, ahora no, le cuesta sentarse a estudiar, no lo hacen, evitan ese momento, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que puede traernos problemas en muchas áreas, en el trabajo, en la pareja, en la familia, en las amistades, en una carrera, en nuestros estudios, etcétera, etcétera. Ocurre que el que procrastina no necesariamente lo hace con todos a la inversa, y esto también es importante. Quizás afecta en la conducta de estudio, pero no en otras conductas, ¿sí? Y esto también es importante entenderlo. La persona que procrastina no necesariamente procrastina en todo. En general suele haber algún área que es especialmente problemática, aunque pueden aparecer también varias. Existe una serie de efectos secundarios psicológicos a partir de la conducta de postergar. Digamos que hay una serie de consecuencias luego de postergar para la persona, como por ejemplo el malestar que aparece luego. En principio la persona se siente un poco mejor. ¿Por qué? Porque evitó algún tipo de tarea que le es problemática o que cree que le va a ser problemática por diversas razones. El hecho de no hacerlo genera un pequeño placer momentáneo en el sentido de un alivio, ¿sí? Por no entrar en contacto con eso que cree que va a ser problemático. Pero posteriormente aumenta el malestar, ¿sí? Aumenta la ansiedad, aumenta la preocupación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo que rendir exámenes y me genera mucho malestar porque creo que no voy a entender y creo que es un montón y va a ser súper problemático, entonces evito sentarme y leer los textos, ¿qué va a ocurrir? Y va a aumentar mi malestar porque sé que se me viene la fecha encima, sé que cada vez tengo menos tiempo, empieza a aumentar mi ansiedad, ¿no? No voy a llegar. Empiezo a preocupar, me va a ir mal en el examen, empieza a aparecer un efecto secundario, ¿sí? Que es ansiedad, preocupación, malestar, autocondena, ¿sí? Este es bien típico, la persona se condena a sí mismo por el hecho de postergar, ¿sí? Por ejemplo, se dice cosas como yo siempre hago lo mismo, al final no tengo constancia, no tengo voluntad, mi papá tenía razón, no voy a llegar a nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de verbalizaciones tienen una característica, son autocondenatorias. La persona se condena a sí mismo por su propia conducta, ¿sí? El aumento del sentimiento de incompetencia también aparece porque como claramente la persona no entra en contacto con esa tarea y la va evitando cada vez se siente más incompetente porque solamente podemos aprender las competencias que tenemos y aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de resolución de problemas, en la medida en que lo hacemos y entramos en contacto con ello. Si no entramos en contacto, ¿qué ocurre? Y nos empezamos a sentir incompetentes. La rumiación sobre el tema, ¿sí? Por ejemplo, la persona que comentábamos recién que tiene que dar un examen a lo mejor está pensando constantemente sobre el tema. No necesariamente el hecho de que no lo realice, que no se siente a estudiar, implica que no piense en eso, ¿sí? Yo recuerdo una amiga muy personal, una amiga muy cercana que solía decir cuando estudiábamos, me preocupo pero no me ocupo, ¿no? Así que bueno, esto refleja muy claramente el efecto de la rumiación. Y bueno, y sobre todo la evitación con temas vinculados. En principio, a lo mejor esa persona evita sentarse a estudiar, después evita entrar a su habitación porque tiene todos los libros disponibles ahí sobre la mesa que tiene que estudiar, entonces cuanto menos en contacto entre, logra calmar un poquito la preocupación, en fin. Se va volviendo cada vez más problemático, va generando una cantidad de efectos psicológicos posterior a la postergación, por decirlo de alguna manera, que son altamente problemáticos para la persona. Bueno, vamos a realizar lo más importante, algunas recomendaciones, algunos lineamientos generales a tener en cuenta. Por supuesto, no podemos abarcar todas las situaciones, ni tampoco esto sustituye a una consulta profesional en el caso de que les esté siendo extremadamente problemático, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar algunos lineamientos generales, ¿sí? Una buena estrategia es aplicar control de estímulo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, evitar o retirar estímulos distractores. Lo que hablábamos antes, si sabemos que
un estímulo que es más atractivo puede llegar a disparar una conducta que sea contradictoria con la que tengo que realizar, ejemplo, tengo que estudiar, tengo el libro delante y tengo el celular en el mismo lugar, control de estímulo sería esconder el celular, guardarlo, por ejemplo, o irme y dejar el celular ahí. Irme, retirarme a otra habitación y no tener el celular visible o tenerlo en silencio, por ejemplo. Eso sería controlar o retirar los estímulos distractores, ¿sí? Otra cosa que podemos aplicar es encadenamiento, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Esto es un principio, un postulado conductual muy simple, pero muy efectivo. Podríamos comenzar con una tarea simple en complejidad e ir aumentando gradualmente, ¿sí? Fragmentar una tarea en objetivos pequeños también podría ser. Si por ejemplo tengo que estudiar un libro, un tomo completo, podría fragmentarlo en capítulos, ¿sí? Y los capítulos podría fragmentarlo en cantidad de hojas. Por ejemplo, podría plantearme, en vez de leer todo el libro, leer las 2 primeras hojas en 10 minutos, ¿sí? Es decir, fragmentarlo en un nivel de complejidad más simple. Puede ser que fragmente la tarea en objetivos pequeños, como dijimos antes, leer primero 2 hojas, después proponerme leer un capítulo, después proponerme leer un libro completo, después proponerme y así, ¿no? O puede ser también en unidades de tiempo menor. Por ejemplo, proponerme leer 5 minutos, ¿sí? En vez de leer todo un libro, proponerme leer 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Es decir, fragmentar en partes e ir avanzando progresivamente. Si a lo mejor entro en contacto para leer 2 minutos, hace más probable que a lo mejor continúe leyendo, ¿sí? Lo mismo con muchas tareas. Por ejemplo, si se me acumulan los platos en la bacha, ¿cómo podría aplicar este principio también? Podría aplicarlo de la siguiente forma: comenzar lavando un plato, no proponerme lavar todo lo acumulado de la semana. Probablemente una vez que inicie con uno, me sea más fácil continuar con el siguiente, ¿sí? Esto permite romper con una cadena de pasividad. Se utiliza mucho en lo que es activación conductual, muchos de estos principios, pero bueno, nos estamos yendo de tema. Otro principio que podríamos aplicar es el principio de Dybvig-Premack, ¿no? Sobre la probabilidad diferencial. Esto que suena complicado, que es utilizar conductas, ¿sí? Que tienen una alta probabilidad de realización y luego, digamos, utilizarlas después, realizarlas después de alguna conducta que tiene una baja probabilidad de realización. Ejemplo, si termino de leer, voy a caminar, ¿sí? Caminar es una conducta que tiene una alta probabilidad de realización, ¿sí? Si me gusta caminar y salir. Leer, quizás para alguien que le cuesta el estudio, no. Entonces, ¿qué hago? Pongo por delante la otra conducta que tiene una alta probabilidad de que la realice, ¿sí? Por ejemplo, saco la basura y después veo un video en YouTube, ¿no? Este video en YouTube. Agarro y ubico la conducta que tiene una alta probabilidad de realización inmediatamente después de la que tiene baja probabilidad de realización. Esto genera que la que tiene baja probabilidad también aumente, ¿sí? Esto se aplica, por ejemplo, incluso en dietas, ¿no? Se puede aplicar, por ejemplo, como la comida que tengo que comer y después me doy el famoso permitido. Bueno, se está aplicando los mismos principios. Bueno, podemos aplicar algunos principios de activación conductual. Por ejemplo, no preguntarnos si tenemos ganas de hacer las cosas, sino dar vuelta al ciclo y preguntarnos que las cosas pueden muchas veces, el hecho de realizarlas, generarnos ganas de seguir haciéndolas, ¿sí? No esperar a tener ganas. Las personas hacemos todo el tiempo cosas sin ganas y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, no hace falta esperar a las ganas para realizar las cosas. Esto es sumamente importante. Podemos aplicar el principio de emparejamiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? El principio de emparejamiento significa tratar de hacer alguna tarea gratificante, combinándola con, digamos, hacer la tarea más gratificante, mejor dicho,
combinándola con estímulos que son gratificantes en sí mismo. Por ejemplo, si a mí me gusta estudiar, podría ir a la plaza donde hay mucho verde, hay un lindo parque, podría estudiar ahí, podría estudiar en un bar, por ejemplo, en un restaurante lindo. Es decir, hacer que el contexto también sea más agradable, el contexto de estudio, ¿sí? ¿Para qué? Para que el estudio también se me haga más agradable en algún punto. Lo digo de una manera súper coloquial. Algunos psicólogos seguramente me podrían corregir un montón de cosas en la terminología en este momento, pero no importa. Y vamos a darle un poquito de lugar también al pensamiento, ¿no? Podríamos aplicar algunas reformulaciones de pensamiento o cognitivas. Por ejemplo, formular las tareas que tengo que realizar no en términos de resultados, ¿sí? Por ejemplo, tengo que aprender todo el libro, no. Tengo que comprender todo lo que dice el autor, no. Plantearlo las cosas en términos de intento, ¿sí? Esto es importante, no en términos de resultado, porque plantear en términos de resultado nos vuelve más débiles o más propensos a frustrarnos fácilmente. Si yo me planteo lavar todos los platos y lavo la mitad, me voy a frustrar, ¿sí? Si me planteo entender todo el libro y cuando empiezo a leerlo entendí algunas cosas, ¿qué va a pasar? Me voy a frustrar. Es decir, es más fácil y frustrarme hace más probable que no vuelva a realizar esa tarea. Entonces lo vamos a plantear en términos de, como decía recién, en términos de intentos, ¿sí? Voy a intentar leer el libro y después vemos qué pasa, ¿sí? Voy a intentar lavar los platos, ¿sí? Es decir, si lavo 1, lavo 2, lavo 10, da igual, el intento está cumplido, ¿sí? Y esto también tiene un impacto, son expectativas más flexibles en algún punto. Por supuesto, no plantearlo en términos de exigencia, tengo que hacer esto, debo hacer lo otro, sino en términos de preferiría, voy a intentar, etc. Podemos aprovechar la influencia social también para evitar el hábito de la procrastinación o la postergación. Por ejemplo, si tengo que hacer ejercicio y me cuesta mucho, podría quedar con alguien, con algún amigo que me pase a buscar por mi casa para realizar ese ejercicio. Si tengo que estudiar, podría quedar con un profesor particular o con algún compañero de estudio para realizar esa tarea. Eso aumenta las probabilidades de que la realice, ¿sí? A lo mejor por una cuestión de responsabilidad, por una cuestión de influencia social, por una cuestión de asumir un compromiso previamente, etc. Aumenta la probabilidad de que eso ocurra. También el hecho de que el otro lo haga va modelando mi propia conducta. Bien, avancemos un poco más. Otra gran estrategia, y creo súper importante, es definir pasos claros, ¿sí? De realización de las tareas que tengo que hacer. Por ejemplo, podría definir la tarea para realizar en términos que sean constatables y no ambiguos. Por ejemplo, en vez de plantear, tengo que estudiar, hacerlo de la siguiente forma. Plantearlo, por ejemplo, de 5 a 6 de la tarde voy a leer el primer capítulo de tal libro, ¿sí? En vez de decir, tengo que estudiar, porque dejarlo en la ambigüedad, digamos, ya permite también generar cierto grado de confusión y termina conspirando un poco también en contra de la planificación, de saber los pasos concretos que tengo que hacer, etcétera, ¿no? A veces aumenta y parece que las cosas son más difíciles de lo que son. Por lo tanto, formularlo en términos constatables, ¿sí? Por ejemplo, voy a leer en las 5 o 6 de la tarde el capítulo 1, ¿sí? O voy a intentar leer a las 5 o 6 de la tarde el capítulo 1 de tal libro, ¿sí? Y vemos qué pasa. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta es que preocuparse no es necesariamente ocuparse, como dijimos hace un rato. Muchas personas creen que porque lo tienen en la cabeza dando vueltas, ya es una forma de controlar la situación, ¿sí? Algo tengo en mente, dicen, pero no hacen nada, ¿sí? No es así. Eso lo único que genera es preocupación, malestar permanente. Y no siempre tener algo en mente implica saber ejecutarlo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Y lo último que les quiero transmitir, y quizás a modo de cierre, es que el mejor momento siempre es, en estos casos, en las personas que postergan constantemente, el mejor momento va a ser ahora. A lo mejor no es el momento perfecto, ¿sí? Pero podemos tomarlo y hacerlo lo mejor posible a este momento
para seguir adelante. Nada nos garantiza que mañana sea mejor que hoy, ¿no? Una creencia de la persona que posterga, sobre todo en las personas perfeccionistas, es creer que va a haber un momento mejor luego para hacerlo, ¿sí? Y la realidad es que puede ser exactamente al revés, que esté perdiendo en este momento el mejor momento para realizarlo. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en el buzón de comentarios qué cosas suelen postergar ustedes y qué estrategias utilizaron. Si utilizaron alguna de estas en algún momento, si les funcionó o no les funcionó, qué pasó. Sepan que esta comunidad hay muchos que leen y aprenden de esos comentarios. Y es una manera de ayudarnos entre todos a conocer un poquito más sobre estos fenómenos psicológicos. Déjenme un buen like, compartan en todas las redes estos contenidos, que es una manera de ayudarme, y nos vemos en un próximo video.